¿Nos podría contar brevemente sobre su trayectoria profesional y qué lo llevó a especializarse en la psiquiatría? Vale. Bueno, con mucho gusto, chicos. Yo soy el doctor Alejandro Almaraz Espinosa. Soy egresado de la carrera de medicina del Tecnológico de Monterrey y posteriormente también hice la especialidad en el programa multicéntrico de especialidades, ¿no? El TEC de Monterrey maneja un programa que lo que hace es que te expone como que a distintos ámbitos, o sea, en el rubro tanto público como privado, ¿no? Y pues eso la verdad es que ayuda bastante para aprender un poco cómo funcionan las cosas en ambas situaciones, ¿no? Yo terminé pues mi especialidad en psiquiatría el año pasado, en el 2025, en marzo del 2025. Ya tengo un poquito más de un año ejerciendo como psiquiatra, ¿no? Y ejerzo pues en el medio privado, consultorio, ¿no? Y también soy profesor de cátedra de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Ya tengo un poco más del año también fungiendo como profesor. Ahorita no estoy trabajando como médico especialista en ninguna institución, ni en el IMSS, ni en Secretaría de Salud. Yo me dedico principalmente al medio privado. Sobre la otra parte de la pregunta, ¿no? Digo, que me orientó yo a hacer psiquiatría. Yo la verdad es que siempre me llamó mucho la atención, como tal, el tema de cerebro, ¿no? Neurología, neurociencias, ¿no? Psiquiatría. La verdad, yo estaba muy entre hacer algunas especialidades, ¿no? Neurología, medicina interna, psiquiatría también siempre fue opción. Pero pues yo creo que lo que ya me animó a hacer psiquiatría pues fue exponerme, ¿no? Al ambiente, ¿no? Digo, cómo funcionan pues las especialidades médicas o la medicina, ¿verdad? Pues es hacer una carrera de médico general y pues sobre la marcha te vas exponiendo a diversas áreas, ¿no? Y regularmente pues ya cuando las conoces carne y hueso propiamente, ¿no? Pues ya es cuando digamos que lo puedes escoger con más facilidad, ¿no? Digo, a mí particularmente sí me gustaba el tema de lo hospitalario, ¿no? Pero ya conforme vas creciendo como que la práctica se puede separar un poquito de lo que ves en la teoría, ¿no? Pero la verdad es que fue una especialidad bastante llevadera, ¿no? Digo, también consideraría que es una especialidad relativamente con un buen estilo de vida para los médicos, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue también otro factor relevante para escoger, ¿no? ¿Cómo describiría su enfoque clínico y qué principios guían su práctica diaria como psiquiatra? Vale, vale. La verdad es que, o sea, mi enfoque principalmente pues va hacia lo psicofarmacológico o hacia el uso de medicamentos, ¿no? La realidad es que, pues, igual y como ya sabrán, pues también los temas de salud mental pues tienen muchos derivados, muchos estilos y formas de trabajo, ¿no? Digamos que los planes de estudio entre diversos hospitales y diversos lugares que entrenan psiquiatras, ¿no? Pues a veces se enfocan en ciertas cosas, al igual que como lo hacen ciertos planes de estudio de psicología, por ejemplo. Digo yo, mi enfoque principal ha sido en eso, o sea, el tema de los fármacos, ¿no? Realizo más que nada una consulta con un enfoque buscando o tratando la psicoeducación de los pacientes, ¿no? Explicarles pues cómo funciona el medicamento, tema de los efectos adversos, tema de cuánto tiempo va a tardar en hacer efecto, para qué se utilizan o por qué se indican ciertos fármacos en determinadas condiciones, ¿no? Yo como tal pues no me dedico al tema de la psicoterapia. Digo, claro, no quiere decir que como quiera el tema de la consulta no tenga una cuestión terapéutica al tratar a los pacientes, pero no es mi principal rubro, ¿no? Yo regularmente trabajo mucho con psicólogos y con terapeutas, ¿no? Sí consideraría que la verdad es mucho trabajo como que llevar tema de los medicamentos y aparte de llevar terapia con un paciente, entonces digo, pues, esa es mi forma de trabajar. Hay diferencias entre también psiquiatras y incluso también entre terapeutas o psicólogos, ¿no? Entonces, yo me enfoco principalmente a eso, me gusta mantener como que hermético mi forma de trabajo, ¿no? A dedicarme nada más a eso. Y claro, hay algunos pacientes que se prestan un poquito más a temas de hablar o cuestiones terapéuticas, ¿no? Pero no lo son todos. Regularmente, pues, llevo trabajo en conjunto con otros especialistas, ¿no? ¿Cómo suele desarrollarse una primera consulta psiquiátrica y cuáles son sus principales objetivos en ese primer encuentro? Digo, nuevamente, como es mi forma de trabajo, regularmente, pues, la primera consulta, yo le reservo a mis pacientes pues una hora completa, ¿no? La consulta puede durar eso, puede durar menos, ¿no? Intento pues justamente respetar mucho los tiempos de mis pacientes, ¿no? Y eso ayuda también a que respeten los tuyos, ¿no?
Regularmente en mi primera consulta me enfoco a realizar una historia clínica completa, ¿no? Revisar antecedentes de los pacientes, que es bien importante por acá, ¿no? El tema de antecedentes heredofamiliares, de si hay alguna enfermedad relevante en familia, revisar si hay enfermedades también o cuestiones de psiquiatría en la familia, ya sea directa o segundo o tercer grado, ¿no? Revisar también antecedentes personales de los pacientes, obviamente si tienen alergias, porque pues digo, si vamos a usar medicamentos es bueno saber esa cuestión, ¿no? Y antecedentes muy generales como si están bajo algún tratamiento, alguna medicación de cualquier otra cuestión, ¿no? Diabetes, presión alta, que es lo más frecuente aquí en el mexicano, ¿no? En la población. Si han recibido cirugías, temas a veces importantes en cuanto a antecedentes del neurodesarrollo, ¿no? Y sobre todo cobran principal importancia, ¿no? Como antecedentes, el uso de sustancias, si ha habido antecedentes de suicidio o de ideación suicida o de intentos suicidas, antecedentes de síntomas psicóticos, antecedentes de temas como de violencia o de abuso, que son cuestiones que muchas veces tienen mucha relevancia para todo lo de salud mental. Y posteriormente lo que yo busco hacer, al menos en la primera consulta, es dar un diagnóstico ya sea provisional o diferencial, ¿no? Entre las posibilidades, que la realidad es que la mayoría de las cuestiones que vemos en una consulta privada de psiquiatría tienden a ser depresión, ansiedad, déficit de atención, es lo más común, ¿no? Y de vez en cuando te toca algún otro paciente con esquizofrenia o con uso de sustancias o temas de personalidad, ¿no? Que realmente con personalidad trabajamos más con las comorbilidades, ¿no? Igual dar algún diagnóstico provisional, ¿no? Y e iniciar un tratamiento farmacológico, ¿no? Al final del día vienen al psiquiatra pues justamente porque ya los refirió a alguien o porque pues traen muchos síntomas que sí requieren tratamiento. Pero realmente pues ese es el enfoque de la primera consulta. Ya posteriormente mis seguimientos tienden a ser pues, de 30 minutos, ¿no? A algunos pacientes pues sí les separo un poquito de espacio, ¿no? Pero yo realmente pues me manejo por consulta y no tanto por tiempo. Pero, bueno. ¿Qué estrategia se utiliza para generar confianza y establecer una buena alianza terapéutica con el paciente desde el inicio? Bueno, justo como les comentaba, pues realmente mi trabajo va muy abocada pues al tema de la psicoeducación, ¿no? Y esto justamente pues para explicarle a los pacientes qué cosas les pudieran funcionar y qué en su contexto no. Se busca individualizar lo más que se puede pues cada caso, ¿no? Y buscar pues tener apertura, ¿no? Con los pacientes, ¿no? O sea, y nuevamente lo básico, ¿no? Pues tener empatía, obviamente pues ser cordiales, educados, respetuosos, ¿no? Por ambos lados, ¿no? La verdad es que pues eso ayuda bastante, ¿no? Son reglas básicas de convivencia que la verdad a veces como que es frecuente que a algunos especialistas o tratantes se les pueda llegar a olvidar, ¿no? Lamentablemente. Y justo el tema de la parte psicoeducativa ayuda mucho a veces a afianzar esta cuestión, ¿no? Porque da a entenderle al paciente que pues sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces eso genera confianza, ¿no? Y ayuda a que pues los pacientes pues se apegan y se adhieren a los tratamientos, ¿no? Pero claro, nunca vas a tener digamos que una frecuencia de 100% de adherencia y que ningún paciente nunca te vaya a faltar o que venga a tu primera consulta y luego ya se desaparezca, ¿no? Pero pues eso ayuda en general, ¿no? Esta cuestión. Y creo que también esto aplica para cuestiones como pues, igual terapias psicológicas o diversos estilos, ¿no? No dejar al paciente pues en ceros de pues, qué se está haciendo y pues lo está haciendo nada más porque puede o quiere, ¿no? Sino realmente pues dar un fundamento de por qué se hacen las cosas o para qué sirven las herramientas, ¿no? Igual también yo como trabajo, la verdad yo prefiero trabajar pues por mi cuenta, como ya habrán visto pues no tengo asistente, entonces pues yo llevo mi agenda y todo, les comento pues trabajo con una psicóloga y tengo también otro colega psiquiatra que viene un par de días aquí a este consultorio. Pero pues justamente eso me ayuda a tener más acercamiento, ¿no? Y puede ser a veces un poco más de trabajo por lo mismo, de que pues tienen un número más directo, entonces a veces pues te hablan y así, pero en general realmente como que dando esa alianza y esa confianza pues suele ser la búsqueda de apoyo pues cuando es necesario, ¿verdad? Y justo hay que también poner límites, encuadrar bien a los pacientes, ¿no? De decirles, oye, pues te contesto tal hora y si ves después de esa hora, pues al día siguiente, ¿no? Entonces,
eso ayuda también a mantener la salud mental, ¿verdad? Porque pues justamente no puedes estar 24/7 siempre disponible para todos, ¿no? Y también se requieren tus tiempos de descanso, ¿no? Pero sí, pues justamente así es como trabajo y la verdad pues a la fecha pues me ha ido bien en ese sentido. ¿Qué aspectos considera imprescindibles evaluar durante la entrevista clínica inicial para orientar un diagnóstico adecuado? Okay. Digo, realmente pues para empezar tener una base teórica buena, o sea, pues saber qué estás buscando, qué estás revisando, ¿no? Eh, Mucho de esto también es mucha práctica, ¿no? Obviamente también pues buscar actualizarse lo más que se pueda, lo más seguido que se pueda, ¿no? De vez en cuando revisar artículos nuevos o noticias, ¿no? De temas relacionados al área. Y justo, realmente, posiblemente la psiquiatría de todas las especialidades médicas es la que es más clínica, o sea, se enfoca a básicamente hacer diagnósticos pues con lo que te dice el paciente, ¿no? La gran mayoría de las patologías o de las problemáticas que vemos aquí pues no suelen tener información tangible, ¿no? O sea, no hay un laboratorio que te dé el diagnóstico, no hay un estudio de imagen que te dé el diagnóstico, sí los puedes hacer, pero pues regularmente pues no suele ser necesario. Entonces, pues básicamente es eso. Si quieres ser, puedes. ¿Cómo adapta la primera entrevista cuando atiende a pacientes con diferentes edades, contextos o niveles de gravedad? ¿Me puedo repetir la pregunta? ¿Cómo adapta la primera entrevista cuando atiende a pacientes con diferentes edades, contextos o niveles de gravedad? Ya. Ok. Yo personalmente pues me enfoco ver principalmente adultos, yo contestando un poquito la parte de la edad. Sí veo adolescentes ocasionalmente, pero ya un poco más grandes, ¿no? Porque pues, digo, yo soy psiquiatra general, no tengo como una subespecialidad en niños y adolescentes, ¿no? Veo adolescentes 15, 16 ya a punto de cumplir 18, ¿no? ¿Cómo me enfoco también en la gravedad? Pues justamente pues haciendo un poquito de lo anterior, ¿no? Pues enfocándonos en el tema clínico. Regularmente pues siempre intento aplicar escalas, al menos en la primera consulta, para tener justamente una base un poquito más objetiva de cómo está de grave el paciente, ¿no? Y pues dar indicaciones acorde, ¿verdad? Digo, entre más grave esté un paciente, pues más riesgos va a tener. ¿Y cuáles son esos riesgos principalmente? Que se haga daño o que le haga daño a alguien más, ¿no? Principal. Entonces, si hay un riesgo alto de suicidio, de heteroagresión, ¿no? O que haya algún riesgo de que pues, los pacientes tengan síntomas psicóticos, ¿no? Pues es importante pues, buscar ya sea un contacto de emergencia o que vengan los familiares, ¿no? La verdad es que suele ser a veces muy intuitivo esta parte, ¿no? O sea, es muy raro que si un paciente está sospechando a la familia que tiene algo como una psicosis, ¿no? Pues que venga solo nunca ha pasado, ¿verdad? O sea, siempre vienen acompañados, ¿no? Entonces, justamente pues dependiendo del caso y del riesgo que hay, pues se toma esta perspectiva de pues, darle información a familiares, ¿no? Porque al final del día también la consulta es privada, ¿no? O sea, de los pacientes, ¿no? Y pues situaciones donde se puede romper como que pues esta confidencialidad, pues justamente es cuando hay riesgos, ¿no? Cuando hay riesgos de autoagresión, de heteroagresión, o cuando hay temas asociados pues justamente con cuestiones como de abuso o violencia sexual. Son las principales indicaciones que por ley pues sí se puede romper esa confidencialidad. En su experiencia, ¿cuáles son los errores o ideas preconcebidas más frecuentes cuando los que llegan los pacientes a la primera consulta y cómo los abordan? Ok, vale. Yo creo que los principales, pues sí, tienen que ver con todo el estigma hacia la especialidad, ¿no? Y también yo creo que es algo que se aplica a la psicología, ¿no? Que como que pues quienes van a esto están locos, están mal, ¿no? O sea, eh, para empezar, pues digo, se explica un poquito que pues esa es una preconcepción. Digo, ya afortunadamente, yo creo que desde la pandemia ya los pacientes tienen mayor apertura a recibir un apoyo y acercarse cuando lo requieren, ¿no? Y otras cuestiones tienen que ver justamente con los diagnósticos y con los medicamentos, ¿verdad? O sea, como que el hecho de que se les dé un diagnóstico ahorita, pues se van a quedar con eso de por vida o que va a haber cierta cronicidad, ¿no? La verdad es que la mayoría de los pacientes pues tienen patologías que son resolvibles o que se pueden resolver, ¿no? O remitir. Y con el tema de los medicamentos, pues
la mayoría piensa que muchos de los medicamentos son controlados, la realidad es que la mayoría no lo son. Hay muchos tratamientos que, pues así hay tratamientos obviamente que pues requieren una receta o que forman de un grupo controlado, pero la verdad es que la mayoría de los de uso común no suelen ser ni siquiera controlados, ni producir adicción, ni generar dependencia, ¿no? Y los efectos adversos pues son muy variables de paciente a paciente, ¿no? Digo, hay algunos que son generales, ¿no? Pero está esta idea de, no, pues es que si me van a medicar, pues me van a tener como zombie, o se me va a quitar mi personalidad, o voy a perder mi chispa, o estos comentarios, ¿no? Que se hacen, ¿no? Y pues la realidad es que no. Digo, realmente la mayoría de los tratamientos buscan como que balancear las cosas, o sea, que, como que los pacientes pues no tengan síntomas en exceso ni síntomas hacia abajo, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, realmente pues eso justamente se aborda cuando tienes una forma de trabajar pues hacia la psicoeducación, ¿no? O sea, explicar efectos adversos, explicar cuándo te va a hacer efecto el tratamiento, cuándo puedes esperar que lo haga, ¿no? Eh, Revisar quizá algunas otras cuestiones que vayan un poquito más hacia lo médico, o sea, también es bueno tener una base de laboratorios, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la verdad pues son preconcepciones que son frecuentes en los pacientes, pero la mayoría, al menos en la primera consulta, se intenta como que abordarlos si es que los tienen y para que pues no se vayan con una idea errónea del tratamiento. Bueno, le voy a realizar preguntas de la escucha y la observación médica. Sí. De esa experiencia, ¿qué papel desempeña la escucha activa y la observación durante una consulta psiquiátrica? Eh, pues eso es prácticamente todo, ¿verdad? O sea, realmente pues el prestarle atención al paciente, escucharlo, como que entender de dónde viene la problemática, ¿no? Es bastante relevante, ¿no? O sea, pues es prácticamente todo el trabajo que se hace aquí, ¿no? Y justo en parte también algo que ayuda mucho a facilitar eso, pues es justamente también a veces agarrando un rol de terapiado o de paciente, ¿verdad? O sea, justamente si estás pasando por alguna situación personal, tú, sea psicólogo, sea psiquiatra, pues es recomendable haber llevado algún curso de terapia, o sea, tuyo, ¿no? O sea, no importa pues qué tipo en particular prefieras, pero pues sí, como que aprender a conocerse a esa parte de la escucha activa y todo esto, ¿no? También por otro lado hay algunas formas de trabajo que pues tienen igual algo de evidencia que funcionan, ¿no? Principalmente yo suelo utilizar una forma de trabajo que se llama entrevista motivacional, ¿no? Que tiende justamente a pues, no prejuzgar al paciente. Ok, pues que no me tomé el medicamento como me lo dijiste, ¿no? Pues ok, no pasa nada, vamos a ver cómo podemos trabajar con ello, te explico cómo le puedes hacer, algunos tips, por ejemplo, pues para que no se te olvide, por poner ejemplo, ¿no? A diferencia de como era anteriormente la medicina paternalista o como sigue siendo quizá con algunas personas, ¿no? Que no te lo tomas y pues te regaña, ¿no? Pues no es tu papá, ¿verdad? O sea, es un médico, ¿no? Y pues nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres, ¿verdad? O sea, al final del día pues hay pacientes con quienes no se puede trabajar y o se van o pues es necesario referirlos con alguien más, etcétera, etcétera. Yo afortunadamente en tema de mi práctica pues la mayoría de mis pacientes pues o sí se adhieren bien o se van, regresan, ¿no? O sea, yo creo que hay buen rapport, como 80% de los casos. Y pues lo demás pues no está en el control de uno, ¿verdad? Al final del día. También otra estrategia que uso mucho es como el resumen o la repetición, ¿no? O sea, como que, ok, me acabas de decir esto está pasando, descríbeme un poquito mejor este tema que tocaste, etcétera, etcétera, para que pues como que el paciente pues también se dé cuenta que pues sí le estás poniendo atención, ¿verdad? O sea, que no nada más está hablando por hablar, ¿no? Pero justo, o sea, mi consulta pues sí tiende a ser un poco más activa, un vaivén, ¿no? De hablar, ¿no? No es como que llego y me quedo aquí sentado y escucho lo que me tengan que decir hasta que se acaban y luego, bueno, en tu receta y vaya, ¿no? O sea, también eso es parte relevante, ¿no? Y realmente pues tiene mucho que ver con la forma en la que se va educando uno, las generaciones también, todo esto va a ir cambiando conforme más especialistas pues trabajen un poquito más de esta manera, ¿no? Además de lo que expresa verbalmente el paciente, la comunicación no verbal suele aportar información relevante durante la evaluación. Sí, bastante, ¿verdad? O sea, muy relevante pues escuchar justamente como que el entre líneas o ver el entre líneas, ¿no? Si se toca algún tema que genera, qué respuesta genera, ¿no? Si es un tema que pues está tocando constantemente, si el paciente pues se disregula, si llora, si se pone ansioso, ¿no? Si anda inquieto también, ¿no? Son cosas que se pueden observar y que a veces también incluso son
datos clínicos para llegar a un diagnóstico. Pero sí. Uh-huh. Cuando un paciente tiene dificultades para expresar lo que siente o piensa, ¿qué estrategias de comunicación utiliza para facilitar el diálogo sin influir en sus respuestas? Vale. Pues justamente pues viene un poquito como de estar estimulando, o sea, como que hay que hacer varias preguntas. Claro que sí hay pacientes a quienes les cuesta trabajo abrirse un poco más, ¿no? Y lo principal pues es como que no forzar al paciente a decir o hablar cosas que pues realmente no quiere, ¿verdad? Si es una consulta que se presta a que sea más corta o más concreta, ¿no? Pues a veces de inicio pues es importante quizá dejarlo así, ¿no? Y ver cómo el paciente pues va cambiando también con tratamiento, ¿no? Y en dado caso de que sea una cuestión también que se dificulte un poquito más, yo sí, esto es una cuestión que quizá recomiendo un poquito más, que referirlos a terapia o como que trabajarlo un poquito más en tema de terapia. ¿Hay un equilibrio con la obtención de información clínica con, con que el paciente se exprese libremente? Sí, digamos que pues también que el paciente hable por su cuenta sin que tú lo estés cuestionando, pues también te va dando datos clínicos, ¿verdad? Incluso a veces, pues, digamos, si estás aplicando una escala o si estás como que viendo algún tema de síntomas clínicos, ¿no? A veces el mismo paciente pues te los va mencionando y digamos que lo vamos enlistando, ¿no? Por ahí. Y pues ya no tienes que volverlo a preguntar porque pues ya te lo dijo nuevamente, ¿no? Pero justamente, o sea, hay pacientes que se prestan mucho a llegar y pues ahora sí que como que vomitarte un poquito todo lo que traen y luego ya como que se prestan a que pues tú los vayas dirigiendo más, y hay pacientes a quienes sí los tienes que dirigir desde un inicio o pacientes que al revés, ¿no? Primero los diriges un poquito y luego ya como que empiezan a dar más detalles en particular, ¿no? Nuevamente pues eso se individualiza por completo, ¿no? En cada consulta y sobre todo cuando se ve por primera vez un paciente. ¿Qué importancia tiene el contexto personal, familiar o social del paciente en lo que se observa y escucha durante la entrevista? Un chorro, o sea, posiblemente también es uno de los temas más relevantes, ¿no? Tanto el tema de la mejoría que puede haber con los medicamentos como el tema de la mejoría que puede haber en la terapia, ¿no? Pues realmente actualmente, y esto creo que también, regresándome a otra pregunta que me hicieron, ¿no? Sobre estas preconcepciones o prejuicios que tienen los pacientes, ¿no? Es que muchos utilizan como que estos modelos biomédicos para digamos, luego desprestigiar la psiquiatría, ¿no? De que no, es que no hay algo medible que te pueda decir que tienes depresión, etcétera, etcétera. Y pues, ok, si lo tomamos en cuenta de hablar de una cuestión neurológica o puramente fisiológica, pues puede que no, pero si ya lo vemos desde una perspectiva biopsicosocial, que pues es el modelo actual con el que trabajamos, pues sí, o sea, hay muchos factores externos que pues afectan mucho esto, ¿no? Tener una pareja abusiva, vivir en un hogar pues negligente emocionalmente, tener un trabajo horrible, ¿no? O sea, claro que pues son cuestiones que a cualquiera pues le pueden pegar, ¿no? O sea si llegas a tu casa y pues todos los días tu pareja pues te está maltratando, pues no puedes esperar que mágicamente un paciente pues se sienta bien, ¿verdad? Ahora, es también tu trabajo como psiquiatra, pues igual como terapeuta, si bien pues no decirles o darles indicaciones de qué hacer, pues ayudar a que estén lo mejor posible pues para que tomen las mejores decisiones posibles, ¿verdad? Si ya de por sí viven esta situación y aparte digamos que los forzamos o les estamos diciendo haz esto, haz esto, haz esto, no van a salir, ¿verdad? O sea, tenemos que buscar que justamente estén lo más estables posibles para que pues puedan justamente salirse de estos ambientes, si es posible también, o que al menos estén más en paz con ellos, ¿verdad? No puedes pedirle a un chavo de 17 años que pues, se vaya de su casa, ¿verdad? O sea, porque pues todavía depende de su familia en la mayoría de los casos. Entonces, ahora sí que pues ayudarlos a aprender a que puedan trabajar con lo que se tiene, ¿no? Pero sí, es muy relevante. Desde su perspectiva, ¿qué habilidades de observación y escucha deberían desarrollar los futuros profesionales de la salud para mejorar la atención de salud mental? Definitivamente creo que antes de llegar a esa parte, tener bien una base teórica, ¿no? De las cosas, o sea, realmente saber qué estás buscando y qué estás viendo, ¿no? Porque pues, si no sabes eso, realmente por más bueno que estés escuchando, por más bueno que seas atendiendo a alguien, no vamos a llegar como que al meollo del asunto nunca. La verdad es que en su mayoría, pues los temas de salud mental, pues básicamente se vuelven como detectivescos, ¿no? O sea, como que buscar estas pistas que nos va dando el paciente, ¿no? Pero
al mismo tiempo también es difícil como que buscarlas y realmente no sabes dónde buscarlas, ¿no? Entonces, creo que tener primero una buena base teórica y luego ya después como que aprender o practicar constantemente la escucha, el habla y como que estas ¿cómo se llama? Estrategias que les comentaba. Como sabe, como lo había mencionado, esta entrevista se dedica o está inspirada a saber su percepción sobre los medicamentos, los fármacos y más que nada en la relación que existe con los neurotransmisores. Entonces quisiera hacer unas preguntas. Dice, ¿qué papel desempeñan los neurotransmisores en el funcionamiento del cerebro y en la salud mental? Okay. Vale. Y bueno, contestar esa pregunta, pues yo creo que pudiera tomarnos mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero, pues justamente son el principal factor neurobiológico asociado a la mayoría de los trastornos de salud mental, ¿no? Incluso pues también de neurología o de trastornos neurológicos directamente hablando. En la mayoría de los casos, ¿no? Prácticamente la gran mayoría de los trastornos psiquiátricos o condiciones de salud mental no suelen involucrar como que una subida o una bajada de neurotransmisores, sino en su mayoría disregulación, ¿no? En su mayoría, regularmente la mayoría de los psicofármacos tienden a actuar ya sea incrementando o bajando o regulando los niveles de algunos neurotransmisores, ¿no? Principalmente los principales neurotransmisores con los que trabajamos los psiquiatras tienden a ser la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Principalmente esos tres. Claro que cada psicofármaco pues, va a tener una acción distinta, ¿no? E incluso hoy en día pues sabemos que diversos psicofármacos, o sea, llámese antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, ¿no? Tienen incluso acciones diversas entre varios de esos mismos neurotransmisores. Yo personalmente tampoco soy muy fanático de que se llamen así, o sea, antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, porque realmente lo que son reguladores de serotonina, de dopamina, etcétera, etcétera. Pero sí, nuevamente pues, los neurotransmisores están muy correlacionados con el tema de las diversas patologías mentales. Lo que sí, pues es que como no tenemos medidas exactas, lo único que teorizamos o que pues, hemos encontrado con diversos estudios pues, son estas alteraciones a ciertas áreas del cerebro o de ciertos neurotransmisores, ¿no? Ok. Otra pregunta. ¿Cómo ha cambiado la comprensión científica de la bioquímica cerebral en los últimos años? ¿Y qué impacto ha tenido en la práctica clínica? Avanzó mucho como que en los últimos 20 años. Ahorita pues no quiero decir que estamos estancados tanto, pero no ha habido así tantos avances en particular. Digo, sí han salido fármacos nuevos, sí han salido combinaciones de fármacos nuevos ya como que con nuevas indicaciones. Y sí es muy relevante porque justamente eso nos ayuda pues a encontrar formas de tratamiento nuevas y más eficaces, ¿no? Sí se ha buscado como que pues utilizar diversos tratamientos ya sea in vivo con animales y posteriormente con humanos, ¿no? Incluso pues se ha investigado últimamente, yo diría que los últimos 10 años para acá cobró mucha relevancia el tema de los psicoactivos, ¿no? La psilocibina, el MDMA, y pues han tenido también incluso aprobaciones o usos para cuestiones como depresión, estrés postraumático, ¿no? Digo, si pudiéramos decir que pues las neurociencias en general en pañales, en lugares grandes, probablemente aquí en México todavía más, ¿no? Pero la verdad pues es que sí han caído tratamientos nuevos, se han comercializado tratamientos nuevos, entonces pues podemos decir que seguimos avanzando, ¿no? Nuevamente pues esto es difícil de comprender porque o más bien de estudiar, porque no hay como que una sustancia medible directamente y aparte no solamente se nos dificulta eso, sino que pues entre individuos hay muchas varianzas, ¿no? Entonces posiblemente pues eso es lo que más dificulta el tema de investigar, ¿no? En neurociencias. Bueno, viene una pregunta muy importante. ¿Qué mensaje considera importante transmitir al público sobre la relación entre el cerebro, la biología y la salud mental para reducir el estigma que se tiene ahorita? Pues digo, creo que es importante que la gente entienda que la salud es un todo, ¿no? O sea, realmente pues la misma definición de salud de la Organización Mundial de la Salud pues involucra la salud mental, ¿no? Como parte de la física, ¿no? Para hablar de una plenitud. Entonces, creo que pues es importante pues entender o darle a entender a los pacientes que el bienestar mental es muy relevante
y que también es un tipo de bienestar que a veces puede ser un poquito difícil de comprender por otras personas, ¿verdad? Y eso, o yo regularmente uso como analogía el tema del dolor, ¿verdad? O sea, pues el dolor físico pues tampoco es medible, ¿no? Y es algo bastante inocuo. Casi que pues hasta que no te ven que pues traes la pierna hinchada, pues te creen que te duele, ¿no? Misma situación por acá. Entonces es importante que los pacientes entiendan que muchas veces estos malestares puede que otros no lo entiendan tan bien o que no están de acuerdo con ellos, pero pues lo importante pues es esta salud individual primero, ¿no? Ya después pues se busca trabajar quizá la parte externa, ¿no? Pero pues realmente pues quien viene a trabajar contigo es el paciente, no su mamá, no su papá, no su hermana, no su novia, ¿no? Entonces creo que pues es muy relevante esta parte de primero es el paciente, ¿no? Y que el paciente también lo entienda para sí mismo. Esta pregunta va enfocada a la depresión. ¿La depresión es causada por un desequilibrio químico o del ambiente? De ambas, ¿verdad? O sea, y nuevamente, pues siguiendo este modelo biopsicosocial, ¿no? Hablamos justamente pues de cuestiones que tienen que ver con alteraciones genéticas, biológicas y de disregulación, alteraciones que pueden ser precipitantes o que puedan ser factores relevantes en el ambiente, ¿no? La combinación de ambas también, ¿no? O sea, ¿qué sucede, no? Pues tenemos un paciente que, pues, por ejemplo, lo cortó la novia, por poner un ejemplo ahí muy burdo, y después de eso comienza con síntomas depresivos, ¿no? Realmente la mayoría de estas problemáticas funcionan como un umbral, ¿no? O sea, digamos que todos tenemos cierto límite para llegar a padecer depresión, ansiedad o alguna otra cuestión, ¿no? Y si ese umbral se ve sobrepasado por X o Y factor, ahí es cuando se empiezan a manifestar los síntomas, ¿no? Entonces, puede que si nos ponemos a ver a dos chicos de la misma edad, ¿no? Y a los dos los corta la novia, ¿no? Y a uno sí desarrolla depresión y el otro no, ¿no? Pues realmente pues quiere decir que pues con esta primera persona pues sí se vio pasar el umbral, ¿no? Y tienes que tomar en cuenta diversos factores, ¿no? Que tanto se había ya sobrepasado anteriormente eso, ¿no? O sea, si luego lo ponemos a colación de que tiene un familiar que también tuvo depresión, que su papá también, que tal persona de la familia murió por suicidio, y luego aparte pues viene de un ambiente de un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Lo bulean en la escuela, ¿no? Y esta otra persona no tiene nada de eso, pues claro que es más probable que pues ahora sí que aguante vara, ¿no? Si lo corta, ¿no? Pero acá no, ¿no? Entonces pues sí, realmente pues viene un poquito de predisposición neurobiológica, ¿no? Temas genéticos, pero también el ambiente pues lo puede precipitar, ¿no? Y muchas veces puede haber un precipitante, ¿cómo se llama? Identificable o puede que no, ¿no? Entonces sí es importante también que los pacientes pues sepan esa parte, ¿no? Eso puede venir completamente de la nada, ¿no? ¿Qué papel tiene realmente la serotonina dentro del funcionamiento cerebral y por qué considera que existe tanta simplificación alrededor de ella? Pues simplificación porque pues es una sustancia y es un nombre, ¿verdad? O sea, pues, realmente, y así funciona con todos los neurotransmisores. Ahora, no es como que tú te puedas ir pues goterito por goterito, por neurona, viendo cuál neurona avienta qué sustancia, ¿no? Pero pues la serotonina sí es una sustancia que, para empezar, la gran mayoría no está en el cerebro, sino está en el intestino, ¿no? Como 90% de la serotonina está en el sistema nervioso entérico, y el resto de la serotonina, pues el principal neurotransmisor a nivel central no es ella, ¿no? Se produce en ciertos núcleos en ciertas áreas, y tiene un importante trabajo para regular temas asociados a ansiedad, miedo, temas asociados con control de algunos impulsos, control anímico, ¿no? Control incluso también de la memoria, ¿no? Y en el intestino pues se asocia mucho a cuestiones de movimiento gastrointestinal, ¿no? Entonces muchas veces por eso también hay una amplia correlación entre síntomas, por ejemplo, ansiosos y dolores de estómago, ¿no? Porque pues si está disregulado en ambos lados, pues va a generar estos síntomas que suelen ser somáticos, ¿no? Nuevamente pues se sobresimplifica porque pues es un nombre para una sustancia que pues es muy inocua, ¿no? Realmente pues a ciencia cierta posiblemente todavía ni siquiera sepamos cuáles son todas las funciones de la serotonina. Bueno, esta es la última pregunta de este apartado. ¿Cómo integra usted estos factores biológicos, psicológicos y sociales cuando evalúa a un paciente? Pregunta como que fácil y difícil de responder, o sea, pues con la parte clínica, ¿verdad? O sea, nuevamente, pues teniendo una buena base teórica, pues empiezas a, digamos que ya saber qué es lo que vas buscando, ¿no? Y
nuevamente pues practicarlo una y otra vez y pues dedicarte a esto todos los días, pues es lo que te ayuda justamente pues a que sea más sencillo pues ir buscando de alguna manera. Pues mi nombre es Patricio Gómez Holte, somos estudiantes de la carrera de Neurociencia y Psicología, estamos en quinto tetramestre y mis preguntas van dirigidas hacia los psicofármacos, la derivación y seguimiento. La primera pregunta es, ¿qué criterios generales utiliza para determinar cuándo un paciente podría beneficiarse del uso de un psicofármaco? Ok, como les explicaba también, pues justamente pues depende del motivo de consulta, o sea, por qué viene el paciente, dependiendo del caso, pues aplicar justamente pues escalas clínicas que nos van a ayudar a tener una severidad un poco marcada. Casi siempre los pacientes que llegan por acá tienen datos clínicos, ya sea de depresión o ansiedad, de un carácter pues moderado a grave, ¿verdad? Y al menos eso es lo que te recomiendan las guías clínicas, que también eso es otra cuestión, ¿no? Hay guías clínicas pues para depresión, para ansiedad, para esquizofrenia, etcétera, ¿no? Que pues las producen asociaciones o países en particular, ¿no? También tenemos nuestras propias guías mexicanas, ¿no? Es que la mayoría de las veces están algo desactualizadas, pero pues también no es importante como quiera revisar la información que tenemos por aquí a la mano. Justamente pues, qué tratamientos se usan, pues todo depende de lo clínico, ¿verdad? Los tratamientos de psiquiatría no tratan enfermedades, tratan síntomas, ¿no? Entonces, o sea, puedes tener un paciente con depresión, ¿no? Por ejemplo, tiene una depresión psicótica, pues va a necesitar un antidepresivo y un antipsicótico. Entonces, justamente va a depender de los síntomas que traiga y qué es lo que quiero resolver. En relación con la pregunta anterior, ¿cuándo se considera otra alternativa dentro del plan terapéutico? ¿Otra alternativa en qué sentido? O sea, otro psicofármaco, otro tratamiento. Va a depender pues justamente de la respuesta y de si surgen nuevos o no se han resuelto síntomas clínicos, ¿verdad? O sea, si tengo un paciente que ya lo tengo 2 meses, ¿no? Con un tratamiento y pues de plano no me ha cambiado, pues ahí consideraría varias opciones. Que regularmente lo que hacemos o es subir la dosis, cambiar el tratamiento o hacer como una terapia de aumento, agregar algún otro tratamiento por ahí. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la intención clínica del uso de psicofármacos dentro del tratamiento de un paciente? Resolver sus síntomas clínicos, o sea, principalmente es eso, ¿no? Y pues eso puede variar de paciente a paciente la resolución, ¿no? En la mayoría de los casos las respuestas las podemos encontrar primeras 2 semanas, ¿no? El mes, esperándonos. Mucho de esto realmente pues es de tener paciencia tanto el psiquiatra como el paciente, ¿verdad? O sea, no hacer cambios apresurados o hacer modificaciones, ¿no? Porque a veces se presta justamente como a esto que se llama como el encarnizamiento, ¿no? De que empezamos a meterle tratamiento y medicamento, ¿no? Y bueno, ¿cuánto ha pasado? 2, 3 días desde que empezamos, pues si no le das chance a funcionar, ¿no? Pues no vas a ver cambio. La siguiente pregunta es, ¿cómo se integran los psicofármacos con otras intervenciones, como la psicoterapia u otros tipos de terapias dentro del tratamiento? No, pues a quienes mejor les van, o sea, en cuanto a pacientes, ¿no? Y esto pues hay mucha investigación y evidencia detrás de esto, es quienes reciben ambas intervenciones, ¿no? O sea, quienes reciben sus tratamientos farmacológicos cuando lo ameritan, ¿no? Y quienes reciben intervenciones psicoterapéuticas principalmente. Hay otras intervenciones no farmacológicas que se pueden hacer en otras instancias como estimulación magnética transcraneal, la terapia la terapia electroconvulsiva, que todavía existe, no es como en las películas, pero realmente pues es una intervención no farmacológica, o incluso para algunos pacientes con determinadas instancias como esquizofrenia o trastorno bipolar o epilepsias con síntomas neuropsiquiátricos, incluso puede haber cirugías, ¿no? Porque nuevamente tradicionalmente esto de las lobotomías, ¿no? Bueno, ya no se llaman lobotomías, ahora se llaman psicocirugías y no son lobotomías, son otros tipos de cirugías, ¿no? Retirar algún área del cerebro o inactivarla, ¿no? En algunos casos. Sobre la psicoterapia, ¿no? Pues realmente, justamente, pues la mayoría de los pacientes que veo yo ya tienen algún terapeuta, ¿no? Hay algunos que no. En determinada instancia, pues también se suelen enviar o los suelo referir. Y justo yo la analogía que uso mucho es que pues la terapia te puede enseñar herramientas, ¿no? Pero ahora sí que pues no te va a servir de mucho saber usar un taladro si tu casa se está incendiando, ¿verdad? O sea, y estamos hablando pues de la gravedad de los síntomas. Si son síntomas muy graves, le puedes enseñar 500 herramientas o le puedes dar 2 años de sesión de terapia, pero
pues si no hay nada que resuelva los síntomas, pues no lo va a resolver, ¿no? O sea, y no vamos a tener avance ni vamos a aprovechar las herramientas. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos clínicos considera más importantes durante el seguimiento de un paciente que recibe un psicofármaco? Básicamente, y resumiendo pues todo, el avance de los síntomas clínicos, ¿no? O sea, si es un paciente que pues tiene alteraciones del apetito, que esto se resuelva, ¿no? Que ya sea que suba o baja el apetito, si tiene insomnio, que ya no haya insomnio, ¿no? Si hay pesadillas, que se resuelvan las pesadillas, si hay ideación suicida, que pues ya no esté presente la ideación suicida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente pues esa es la forma en la que damos un seguimiento. La última pregunta es, ¿cómo aborda la conversación sobre las expectativas y los tiempos de evolución desde el inicio del tratamiento? Vale, y justamente pues esto se logra con la parte de la psicoeducación, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, pues sobre aviso no hay engaño, ¿no? Si tú le avisas a un paciente, pues bueno, esto se puede tardar tanto tiempo o nos vamos a llevar tanto tiempo en empezar a notar mejorías, la mayoría de las veces pues genera tranquilidad e incluso ayuda a que pues los síntomas se resuelvan hasta más rápido, ¿no? E igual la expectativa correcta de los efectos adversos, ¿no? O sea, los más frecuentes, que se pudiera presentar, que si es normal, que no es normal, e incluso pues si surgen dudas, pues por eso a mí personalmente me gusta tener esa apertura, ¿no? De que, lo que pasa es que pues sentí la boca seca, bueno, eso sí es normal, que convulsionó, ¿no? Ok, pues eso ya no es tan normal, ¿verdad? O sea, aquí sí hay que hacer una intervención y probablemente puede que sea o no sea por el medicamento, ¿no? Pero justamente, pues, y hay que darles expectativas realistas a los pacientes, ¿no? Realmente, como les decía desde un inicio, pues la medicación no es no son pastillas de la felicidad, ni estamos buscando como que pues, resolver todos sus problemas, sino lo que queremos es encontrar un balance, ¿no? Entonces, pues, queremos que los pacientes pues tengan una buena calidad de vida, ¿no? Que pues justamente puedan resolver las problemáticas que tienen en su día a día. Para terminar, le voy a hacer las últimas preguntas que son un poquito más generales. Primera pregunta. ¿Qué le diría a alguien que aún tiene miedo de acudir a un psiquiatra? Okay. Creo que le aconsejaría que pues, se tome su tiempo para tomar la decisión, ¿no? Que también valore muchas cuestiones como pues, el tema de su tiempo, su economía, ¿no? Qué tanto se ha podido resolver pues, esto por su cuenta, ¿no? Y si de plano pues, no hay una resolución, pues que se anime a buscar apoyo, ¿verdad? Nuevamente, pues no podemos obligar a alguien a que venga a hacer algo que no quiere, ¿no? Pero pues justamente rompiendo un poquito pues estos estigmas que se tienen y dando una buena atención pues es lo que ayuda a que los pacientes se mantengan y que pues no tengan no sientan que fue una mala experiencia, porque la verdad es que sí me ha tocado muchos pacientes que han tenido malas experiencias en temas de salud mental, o sea, tanto con psiquiatras, con psicólogos, ¿no? Y justamente a veces hay que trabajar incluso desde eso, ¿no? Desde pues, cuál es la experiencia previa que se tiene con esto, ¿no? Igual es muy frecuente pues escuchar este comentario de me daba miedo venir, o como que nunca había venido, no me había animado, le estaba dudando mucho, ¿no? Y justamente con el tema de la psicoeducación pues ayuda a facilitar mucho las cosas, o sea, que realmente el paciente entienda qué es lo que se está trabajando y por qué, ¿no? ¿Qué considera de la psiquiatría actual que las personas deberían comprender mejor? Yo creo que lo principal pues es que la psiquiatría pues es una especialidad médica más, ¿no? Por algo existimos, ¿no? Y que realmente pues no es algo que trata a locos, ¿no? Sino trata a personas que pues también están sufriendo y que pues requieren un apoyo de algo, ¿no? Creo que pues eso sería lo principal, ¿no? Posiblemente entre las especialidades pues somos la única que tiene un movimiento antipsiquiatra en el país y en varios países, ¿no? No hay anticardiólogos, no hay antipediatras, ni nada, hay antivacunas, ¿no? Pero antipsiquiatras sí hay, ¿no? Y los vemos en, ¿cómo se llama? Nuestros congresos regularmente se forman ahí turbas con, pancartas y cosas así, ¿no? Entonces, pues tienen derecho a tener sus creencias, ¿no? Pero nuevamente, pues, no somos una especialidad que esté buscando dañar a la gente ni tener a los pacientes drogados, ¿verdad? Sino simplemente pues que tengan una calidad de vida mejor, ¿no? Pues básicamente es eso, ¿no? Somos una especialidad más de la medicina que pues busca facilitar las cosas, por algo existe la medicina, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la psiquiatría en el futuro? Los principales pues siguen siendo, creo que el tema de los estigmas, ¿no? Que hay, que posiblemente sea algo que vaya a ser muy difícil de
eliminar por completo. Posiblemente los desafíos que se vienen un poquito más a futuro son posibles cambios como en las clasificaciones o en la forma de hacer diagnósticos, ¿no? Porque actualmente como nos manejamos, pues como saben, pues son clásicamente el DSM o el Sistema Nacional de la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿no? Que realmente pues son clasificaciones categóricas, ¿no? Si bien eso facilita como que pues llegar a un diagnóstico, también puede facilitar un poquito el sobrediagnóstico. Y actualmente pues mucho de lo que se está como que peleando, queriendo cambiar es que ya no sean diagnósticos de este tipo, sino un poquito más dimensionales, ¿no? Basados realmente en no dar tanto etiquetas, sino como que tratar síntomas puramente, ¿no? Creo que pues es un factor bastante relevante como que se llegue a este consenso, porque pues como todo el cambio nunca le gusta a nadie, pero pues creo que también va a buen punto porque pues te quitas la etiqueta de encima y puedes tratar al paciente como quieras, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo principal, ¿no? Y nuevamente, pues las dificultades que puede haber con tema de la investigación a futuro, ¿no? Sacar cosas nuevas, nuevos fármacos, etcétera. Bueno, esta pregunta es un poquito controversial porque así como hay personas que se autodiagnostican, ¿qué errores frecuentes observa en pacientes que se automedican? Ok. Creo que posiblemente más que automedicarse, el error más frecuente de los pacientes es como que dejar su tratamiento de golpe o como que sin indicación, ¿no? La realidad es que la mayoría de los pacientes que hacen esto sin completar un curso o sin llevar una intervención como tal, suelen recaer, ¿no? De hecho, pues es casi que una moneda al aire con una ligera varianza, más riesgo de que recaigas con ello, ¿no? Y qué otras cuestiones, ¿no? Pues justamente que haya pacientes que como que modifiquen sus dosis sin que tú les des indicación, ¿no? Y esto pues también a veces pasa, es bien frecuente, ¿no? Digo, también otro punto que suelo hacer es pues decirle a los pacientes, oye, pues si algo como que no ha avanzado tan bien, pues igual mándame un mensajito, vemos si lo podemos resolver antes de vernos nuevamente, ¿no? Digo, yo como me manejo regularmente regularmente al inicio veo a mis pacientes cada 2-3 semanas, ¿no? Luego ya se va aplazando un poquito más dependiendo si el paciente está más estable o no, una vez al mes, una vez cada 2 meses, ¿no? Hasta completar pues cursos de psicofármacos, ¿no? Que suelen durar aproximadamente un año, ¿no? Pero pues sí, suele ser muy frecuente que pase esto. Nuevamente, pues lo que te va a, digamos, proteger de que haya alguna cuestión con esto de las modificaciones, pues es que tú llevas un expediente electrónico, ¿verdad? Si tú en tu última nota pusiste que pues, le dejaste una de sertralina y una de ketamina para dormir en la noche, ¿no? Y el paciente se está tomando 10 pastillas, ¿no? Porque quiso, pues bueno, ahí yo ya di esta indicación y el paciente pues no la está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, realmente pues no es algo que sea preocupante si lo hacen, pero pues sí es importante de abordar, o sea, pues, ¿por qué lo están haciendo, ¿no? Ok. Si pudiera dejar un mensaje a quienes nos escuchan sobre la salud mental, ¿cuál sería? Diría primero que vayan a terapia y también si llegan a necesitar algo, o si llega a haber síntomas que pues realmente ya se salgan un poquito del control, pues que se animen también a recibir este tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Digo, realmente la idea de esto es justamente que pues las cosas estén más estables, que estén mejor y al menos pues he tenido buena experiencia tratando pacientes en general y pues es una especialidad que pues también, si bien a veces tiene sus dificultades porque pues hay que, digamos que recibir o aguantar, digamos, ciertos tratos o cierto tipo de personalidades, también tiende a ser muy satisfactoria cuando logras resolver algo tan difícil de digamos que darle objetividad o que sea tangible, ¿no? Entonces, en general, pues mi experiencia personal pues ha sido buena con tratando pacientes, ¿no? Y creo que pues mis pacientes en general han tenido buena experiencia conmigo, ¿no? Entonces, me gusta mantener eso, ¿no? Que se animen si requieren algún apoyo, ¿no? En general, les va a ir mejor. Ok, ya llegamos al final de la entrevista. Le queremos agradecer por su tiempo y por recibirnos. Claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el interés también.